¿Te imaginas tener en tus manos una cámara que combina robustez, funcionalidad, precio asequible, la posibilidad de hacer tomas creativas? Esa es la Chinon CX, una cámara que aunque no era tan conocida como las Nikon y las Canon de sus épocas, también era una cámara que se ganó su espacio en la historia. Década de los 70, una época con muchísimos cambios, donde se presentaban crisis como el tema de la crisis del petróleo, también la guerra como la guerra de Vietnam, y hasta tumbaron un presidente por un escándalo en el Watergate. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. America needs a full-time president and a full-time Congress. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Cosas muy importantes pasaron en esa época. Estábamos en plena Guerra Fría. Sin embargo, la empresa Chinon Industries lanzó en 1974 esta cámara, la Chinon CX. Una cámara que estaba dirigida a aquellas personas que querían entrar en la fotografía, pero sin depender de los automatismos. Tenía unas funciones muy importantes, era bastante accesible en precio. Tenía la parte creativa porque con esta cámara se podrían hacer dobles exposiciones, lo cual nos llevaba a poder entrar en esa parte artística que a muchos nos gusta. Y vamos a hablar más a fondo de esta cámara. Chinon Industries, una empresa muy interesante. Ella se destacaba por tener unos productos de alta calidad a precios asequibles. Dotó a la Chinon CX con la posibilidad de dar dobles exposiciones y esto la convirtió en una cámara muy popular dentro de las personas que les gusta el tema de la fotografía, aficionados avanzados y artistas que querían explorar este mundo de una forma mucho más práctica y asequible. Quiero contarles a ustedes cómo llegó esta cámara a mis manos. Estaba un día en el mercado de pulgas en un sitio muy popular aquí en Bogotá, que es cerca de la Torre Colpatria. Allá había un stand donde vendían diferentes cámaras analógicas y algunas cámaras también digitales muy viejas. Allá puedes encontrar de todo, desde cámaras bastante destrozadas a algunos tesoros muy interesantes. Por allá me encontré la Chinon y esta cámara me llamó la atención por su marca, Chinon. La verdad no tenía muchos conocimientos de esta cámara, pero me gustó lo llamativa y la forma como estaba. La compré, la revisé, pero la cámara tenía bastantes fallas. La verdad pensé comprarla solamente como para decorar y tenerla allá. Y allá duró varios meses y no la había utilizado. Cuando me picó el bicho de la fotografía análoga y decidí revisar nuevamente esta cámara. Sí tenía problemas con las trampas de luz, no tenía bastantes sellos y el lente estaba bastante deteriorado. Inclusive se desarmó. Tomé la decisión de llevarla a un técnico especializado en cámaras. La restauró. Esta cámara empezó nuevamente a funcionar. Con ella hice una primera sesión de fotografía de prueba. Quería ver cómo estaba funcionando, si estaba sincronizando bien, si estaba ajustando bien las asas y todo este tipo de cosas. La cámara la voy a utilizar principalmente en estudio, porque ella tiene la posibilidad que ya vamos a ver más adelante de poder sincronizar con flash. Y así fue como llegó esta cámara. Ya está restaurada y ya está funcionando perfectamente. Inclusive logramos hacer en una segunda sesión de fotografía cosas como esta. Ahora vamos a hablar de los aspectos claves de esta cámara de la Chinon CX. Esta cámara tiene la montura M42, que es una montura de rosca, la cual nos permite tener una amplia variedad de lentes. Tenemos en la parte superior este indicador que nos permite colocar si estamos utilizando fotografía en blanco y negro, si estamos utilizando fotografía color o si la cámara no tiene rollo. Además, este
mecanismo nos permite rebobinar el rollo y también, si lo jalamos hacia arriba, nos va a permitir abrir la tapa. Tiene aquí la zapata caliente que, como pueden ver, permite sincronizar con flashes, inclusive con radios modernos. Aquí está el indicador de dónde está el negativo para hacer las mediciones necesarias, y en esta rueda nos permite mover lo que son las velocidades. Va desde una velocidad de 1 segundo bulbo, que es lo que nos permite hacer largas exposiciones, y la velocidad más rápida es la de 1/1000. Además, esta cámara nos permite hacer sincronizaciones de velocidad con flash de 1/125, que es una velocidad, y también la traen muchas de las cámaras modernas. Además, si levantamos aquí, este selector me permite cambiar el ISO o la ASA, que es exactamente lo mismo. Aquí está la palanca para poder cargar la película para poder disparar, y aquí está el contador. Además, aquí está el obturador. Con este podemos disparar. Por la parte de adelante tenemos esta parte, vamos a esta por acá, que nos permite la profundidad de campo. Y acá está algo muy interesante, que es este, que nos permite disparar con un tiempo de retardo. Pues ahí lo tenemos cargado. Y ahí disparó la cámara. Esta cámara, como les comenté, no trae lente original, sino que trae un lente Zenith Helios 44M, que es un 58 milímetros. Este lente, aquí tenemos la parte para seleccionar la apertura, que va desde F2 hasta un F16. Y aquí está la parte de enfoque, que podemos enfocar desde el infinito hasta la distancia más corta de enfoque, que es 0.5. Seguimos por acá, y acá tiene algo muy interesante. Esta cámara es de 1974. En esa época existían dos sistemas para disparar flash. El M, que son esos flashes antiguos de bulbo que ya casi no se consiguen, y el X, que es con el que nos permite hacer la sincronización de flash por cable con los flashes modernos. Esta es la cámara, aquí podemos ver el visor. Este es el testigo que nos indica el estado de la batería. Esta cámara funciona con una batería que está en la parte de acá de abajo, que tenemos para presionar y empezar el rebobinado, la rosca para trípode, y aquí en la parte va la batería. Esta va en este momento con una L44. Esta parte. Esta batería solamente funciona en esta cámara para el exposímetro. De resto no tiene ninguna función adicional. Es una cámara, como ustedes pueden observar, japonesa, una excelente manufactura. Ahora vamos a abrir la cámara. Simplemente es jalar acá y aquí se abre la compuerta. En esta parte de acá se colocaría el rollo. Esta es la cortina. Y aquí va girando para que se vaya metiendo aquí el rollo. Una vez se abre la tapa trasera, aquí vuelve nuevamente nuestro contador a 0. Vamos a colocarlo en una velocidad más corta acá.
para que ustedes puedan ver. Lo hemos cargado. Ese es un segundo. Si lo coloco aquí en el bull, mientras se tenga presionado el disparador, está abierto el obturador. Listo. Y la velocidad más rápida de esta cámara es de 1/1000. Listo. Y la velocidad de sincronización es de 1/125. Esta es la cámara, la Chinon CX. Esta cámara funciona con este tipo de rollo de 35 milímetros. Ahora, algo muy interesante es esta función que está acá. Este es el que nos permite hacer la doble exposición. Aquí se corre hacia adelante y cargamos y disparamos. Lo colocamos nuevamente, cargamos, el negativo no avanza, lo cual nos permite a nosotros poder realizar múltiples exposiciones, simplemente colocando esto hacia adelante. También otra cosa es que esta cámara es una cámara que es de enfoque manual. Ahora, el enfoque de esta cámara se hace acá y mirando por un visor, que es un visor bastante luminoso, tiene un exposímetro de aguja. Para poder activar el exposímetro, toca bajar acá y ahí queda activo el exposímetro. Además, el enfoque de esta es con microprismas, toca empezar a enfocar y es un enfoque bastante sencillo de realizar, aunque no es tan preciso como las otras cámaras que tenían microprisma y pantalla dividida, ya que esta es una cámara de iniciación. Como ustedes vieron, inicialmente pensé que había comprado un adorno para colocarlo en el estudio. Sin embargo, después de esa reconstrucción que hicimos con muchísimo cariño, hemos vuelto a traer a la vida a esta cámara. Y esta cámara de ahora en adelante va a tener muchos años de uso. Tenemos que hacer el cambio de los lentes y algunas cosas si queremos mejorar la calidad de las fotografías. La Chinon CX no fue la cámara más avanzada creada por esta empresa. Sin embargo, es una cámara muy apreciada por sus temas de doble exposición, su visor bastante luminoso. Además, si quieres entrar en el mundo de la fotografía análoga, este tipo de cámaras es una alternativa muy interesante, ya que te va a permitir practicar todos los conocimientos y todas las cosas necesarias para obtener una excelente fotografía. Desde el tema de la exposición hasta el tema de aprender a enfocar manualmente. Si quieres aprender, esta es una alternativa muy interesante, alejándote de todos esos automatismos y todas esas cosas que ofrecen otras cámaras. Y recuerda, como siempre les digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos y nos vemos en la próxima oportunidad. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.